Queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Como siempre, la más cordial bienvenida. Antes de seguir, por favor, no te olvides dejar tu poderoso like. Comparte este video para que se haga viral. Damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo, maestro realmente, periodista, con grados y posgrados en la Economic School of London y que nos tiene muchas cosas que explicar, especialmente sobre el tema de la renuncia de Rodríguez Mackay y, por supuesto, el nuevo rey de Inglaterra. Bienvenido, Isaac, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas. Bueno, vamos a tocar el día de hoy dos temas internacionales, o bueno, uno es la renuncia del cuarto canciller que ha tenido Pedro Castillo, el doctor o señor Miguel Ángel Rodríguez Macoy, y el ascenso del rey Carlos III, a cuya ceremonia acabo de estar viendo. Bueno, porque estoy transmitiendo en Inglaterra también. Vamos a empezar con el primer punto. Bueno, eh, Pedro Castillo ha tenido 4 ministros de Relaciones Exteriores en 400 días de gobierno. El primero que tuvo ha sido el más izquierdista que ha habido durante la democracia peruana, que es el exguerrillero Héctor Béjar, que sigue reivindicando su militancia comunista en su juventud y durante mayor parte de su vida, donde gran parte de su vida adulta. Y el último es el canciller más derechista que ha podido tener cualquiera de los gobiernos izquierdistas que hay en América Latina. Bueno, ahora pasamos al quinto canciller, que todavía no sabemos quién puede ser, y vamos a ver por qué ha renunciado este ministro y por qué lo puso Castillo. Ahora, desde que Pedro Castillo lo puso como ministro de Relaciones Exteriores, que además es el segundo ministerio más importante, o sea, primer rango de primer ministro y después viene ministro de Relaciones Exteriores, eh, para mí fue una sorpresa, porque yo pensé que la persona que iba a poner Castillo iba a ser algún diplomático de carrera o tal vez alguna persona con algún pasado o una militancia o alguna vinculación con la izquierda. Y el que acaba de renunciar fue un ministro naranja, porque además es el único de los todos más de 50 ministros que tuvo Castillo que durante las elecciones llamó a votar naranja, es decir, por Keiko Fujimori, dijo que no voten en blanco, que Castillo era un peligro, y luego cuando Castillo asume la presidencia dice que es un comunista, un dictador, inclusive pidió inicialmente que la OEA investigue el proceso electoral. Entonces hay una extrema contradicción, ¿no? Entre primero poner un canciller que hubiese querido que el Perú entre a la alternativa bolivariana en las Américas, con Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias Antillas, y ahora con un canciller que está en contra no solamente del ALBA, sino también de reconstituir la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR o la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vamos a ver por qué ha pasado esto. Entonces yo me puse a pensar lo siguiente. ¿Por qué Castillo nombró al señor Miguel Ángel Rodríguez Cuadros como canciller? En primer lugar, no es un diplomático. Nunca ha tenido una embajada, no sabe mucho de diplomacia, más que desde el punto de vista externo. Además, apenas llega a la Cancillería, renuncian dos de los principales embajadores del Perú, el que nos representa ante la OEA y el que nos representa ante la ONU. Los dos están en Estados Unidos, o estaban en Estados Unidos. Segundo, tampoco es una persona con muchas capacidades, porque él había tenido una columna permanente en una presencia en varios diarios, ya sea con una columna diaria, con reportajes, pero sus análisis muchas veces tenían inexactitudes. Y, por ejemplo, quiero dar dos predicciones que hizo hace poquito, nomás poco antes de ser canciller. Dijo que Rusia, al invadir Ucrania, o sea, hace 6, 7 meses atrás, iba a tomar Ucrania rapidísimamente. Y hasta ahora simplemente solamente ha tomado el 20%
y ha tenido que retirarse de Kiev y de Kharkov, que son las dos principales ciudades de este país. Y también predijo que Katz en Chile, un ultraderechista al cual él tenía más simpatía, iba a ganar la segunda vuelta y sin embargo fue derrotado ampliamente por Boric, un izquierdista en Chile. Entonces, del punto de vista analítico, no deslumbra. Y tampoco, por ejemplo, dicen, bueno, si ponemos un canciller de derecha, muy bien, porque Rodríguez Macoy reivindicaba a Bedoya, dice que el más grande estadista que pudo haber tenido el Perú es Bedoya, y Bedoya durante medio siglo y más fue el líder de la derecha más conservadora del país. Entonces uno podría pensar, ya que este señor tiene presencia en el grupo El Comercio, creo que era el columnista internacional más importante de este grupo, que salía en Expreso y en varios canales de televisión a cada rato, podría tener el apoyo de la prensa, o podría ser que algún grupo del Parlamento, una bancada, lo apoye a Castillo, pero no. La presidencia de Rodríguez Macoy no cambió para nada la permanente hostilidad de toda la prensa y de todos los partidos de la derecha congresal que siguen pidiendo la caída de Castillo. Entonces, ¿por qué lo puso? Es difícil de entender por qué lo puso. Ahora, Rodríguez yo estaba pensando que a lo mejor ha sido por la cuestión de Marruecos, porque Rodríguez Mackey tenía una buena relación con Marruecos y a lo mejor el gobierno peruano quería relacionarse con este reino para importar fertilizantes, porque buena parte de los fertilizantes que vienen de Marruecos vienen del Sahara Occidental, que ha ocupado contra la voluntad de su propia población esta monarquía, o tal vez por la cuestión del tren que se supone que Castillo quiere hacer entre Tacna y Tumbes. Pero ¿qué ha pasado? Al final no vinieron los fertilizantes de Marruecos y Castillo está hablando de que hay que usar el guano de las islas, como se usó en la época incaica o como se usó en la colonia y hasta el inicio de la República. Recordémonos de que el guano fue una de las principales exportaciones del Perú en el siglo XIX. Y en la cuestión del tren de la costa, bueno, el tren de la costa, ¿cuántos kilómetros serían? Mínimo 2.500 kilómetros, o sea, desde Tumbes a Tacna, mínimo. Pero lo que yo vi que el anterior ministro de Agricultura, que dicho sea de paso, en ese momento su consejero fue Rodríguez Mackey, porque él primero entró al gobierno como consejero de ese ministerio, dijo que iban a hacer un tren bala con apoyo de Marruecos durante esos 2.500 kilómetros. Me puse a investigar un poco y la verdad es que los trenes balas en general son entre 300 hasta 400 kilómetros, porque un tren bala no es fácil de construir. Yo, por ejemplo, vivo en el Reino Unido, que ha sido el primer país en tener ferrocarriles y creo que es el que tenemos más ferrocarriles, más líneas férreas por habitante. Tenemos como 16.000 kilómetros de ferrocarriles. Y no tenemos tren bala. El único tren bala que hay es el que pasa por debajo del Canal de la Mancha conectando Londres con París. Pero para dentro del país no hay tren bala. Hay trenes rápidos, pero no tren bala. Ahora, un tren bala de Tumbes a Tacna son una distancia que yo sepa, no hay ningún tren bala que la cubra, pues son 2.500 kilómetros. Segundo lugar, su construcción sería por lo menos de 20.000 millones de dólares. O sea, 70.000 millones de soles, que realmente excede, o sea, es un presupuesto descomunal. Y con eso uno preferiría invertirlo en colegios, hospitales, pago de trabajadores, pensiones. Y no es necesario un tren bala entre Tacna y Tumbes. Lo que es necesario es un tren normal, ¿no? Que no sea tan rápido, pero por lo que no sea tan costoso tampoco. Y además Marruecos solo tiene 350, 340 kilómetros de tren bala. Y además su tren no lo ha hecho ellos, sino lo han traído de Francia, o con tecnología de Francia, con aparatos de Francia.
Entonces, ¿por qué se pide a Marruecos que haga el tren bala para una distancia que no ni Marruecos la tiene, con una tecnología que ellos la han importado de Francia? Y yo de Marruecos no me fío mucho, porque como tienen una monarquía absolutista y hay autocracias, siempre hay malos manejos económicos. Todas las monarquías árabes tienen acá en el Reino Unido la fama de ser altamente corruptas. Es más, el Reino Unido tiene autorizado negociar con ellos con corrupción. O sea, ya hay prácticas donde los británicos tienen que aceptar que tienen que dar mermelada a varios potentados árabes. Entonces, no creo que sea el mejor socio para el tren de la costa, que además no debería ser bala, sino un tren normal. Y deberíamos, por ejemplo, si queremos construir el tren de la costa, y que además se quiere hacer un tren que vaya de Tumbes a Tacna y otro de Cajamarca a Puno, o sea, igualito como fue el camino Inca, deberíamos buscar tecnología británica, que fueron los primeros que construyeron ferrocarriles y que además son los que construyeron los grandes ferrocarriles del Perú, que pasaban hasta Loroya, a Puno, inclusive que trajeron un barco para el lago Titicaca, que lo tuvieron que subir dividido y después lo juntaron en el lago. O los chinos, que han hecho un tren que pasa hasta el Tíbet, que son más de 5 kilómetros de altura. Pero con Marruecos, bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué tenía Rodríguez Mackay con Marruecos? Una buena relación. Ahora, a mí me llama la atención que el cuarto canciller que tuvo Castillo, a los 4 días que llegó a su puesto, lo primero que hizo fue romper relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática. Ojo, solamente hay 2 repúblicas con las cuales Castillo reestableció relaciones, porque el Perú las había tenido antes. Una fue con la República Bolivariana de Venezuela, cosa que lo hizo Héctor Béjar, y otra fue con la República Árabe Saharaui Democrática, que lo hizo el siguiente canciller Óscar Maurtua, que además no era de izquierda, es un canciller que fue de la derecha, fue canciller de Alejandro Toledo a fines de su gobierno del 2001-2006 y fue el secretario de Fernando Belaúnde de la presidencia del 1980 al 85. Sin embargo, Rodríguez Mackay estaba en contra del restablecimiento de relaciones con esos 2 países, porque para él Venezuela es una dictadura, él ha apoyado abiertamente que Guaidó debe ser el único representante de Venezuela. El señor Juan Guaidó se autoproclamó, se autojuramentó como presidente de Venezuela el 23 de enero del 2019 en una plaza pública sin consultar a la población, ni siquiera el Congreso, ni siquiera los partidos de oposición, porque Donald Trump le había dado la luz verde y a los 10 minutos lo consideró como el presidente legítimo de Venezuela. O sea, todo estaba cocinado por medio. Y el señor Guaidó, la única manera por la cual hay que ir a tomar el poder es a través del golpe de sangre, y él planteaba permanentemente que Colombia, Brasil y Estados Unidos invadan Venezuela para que lo lleven al poder. O sea, esta sería una guerra peor que la Triple Alianza, que se dio en 1864 al 70, cuando se unieron Argentina, Uruguay y Brasil, para destrozar Paraguay, y prácticamente dejaron muy pocos paraguayos varones adultos vivos. Bien, y Rodríguez Mackay, el doctor Rodríguez Mackay, quería que no se reconozca al gobierno de Venezuela, sino a Juan Guaidó, igualito como pasa ahora con la OEA y Estados Unidos. Él apoyó medidas de violencia para derrocar a Maduro y también apoyó el golpe en el año 2019 contra Evo Morales. Y hasta ahora ha venido planteando que la liberen de la cárcel a la ex dictadora Yanine Áñez, así como también está de acuerdo con que lo liberen de la cárcel a Alberto Fujimori. Y cuando el Tribunal Constitucional dictaminó que lo liberen a Alberto Fujimori, le dijo, muy bien, y que no acaten el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la cuestión está, o sea, tenemos una persona que tenía una línea completamente contrapuesta a todo lo cual era parte de Castillo.
Él fue elegido por un partido que se llamaba de izquierda, marxista-leninista, que era chavista, castrista, pro Evo Morales, y estaba con un canciller que había justificado o apoyado los golpes contra Evo y el chavismo. Era una total contradicción. ¿Por qué lo puso? No me explico. Tal vez porque pensaba que podía hacer algún negocio con Marruecos. Tal vez porque pensaba que podía utilizarlo como una pantalla, decía la OEA, ¿saben qué? Yo tengo un canciller que es súper pro OEA. Pero ojo, Rodríguez Mackey chocó también con la OEA porque le criticaba a la OEA por qué reconoció tan rápido a Pedro Castillo. Tal vez lo que Castillo pensaba era, bueno, ¿saben qué? Al inicio de octubre tenemos la 52ª Asamblea General de la OEA en Lima, tendremos un canciller muy pro OEA. Sí, pero es tan pro OEA que le va a dificultar muchos márgenes de maniobra a Castillo. ¿Por qué? Porque Castillo ha dicho que ahora que ha asumido la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, él va a buscar que esta comunidad, que ahora incluye a Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, que son 110, 120 millones de habitantes, se amplíe para Venezuela, para Chile y luego para Argentina, o sea, 200 millones de habitantes. Pero para ampliarse con Venezuela tienen que llevarse bien con Venezuela y pedir que acabe el bloqueo contra Venezuela. Pero acá hay una contradicción porque Rodríguez Mackey ha estado planteando que se mantenga la hostilidad ante Venezuela, que la mejor política exterior que tuvo el Perú recientemente fue la de Pedro Pablo Kuczynski, que creó el Grupo de Lima, que creía que no debería desaparecer, que Castillo debería reconstituir el Grupo de Lima para acercar y desconocer al gobierno de Maduro. Y entonces había una contradicción. Pero tal vez Castillo pensaba que teniendo a Rodríguez Mackey como alguien pro EA, podría preparar bien la cumbre que se venía. O tal vez pensaba que mostrando que podía tener una figura bien de derecha, podría aplacar a la oposición. Y acá había un problema con Castillo. Castillo, a medida que la derecha se pone más y más enfurecida, Castillo más y más le hace concesiones. Entonces, parece que lo pusieron a Rodríguez Mackey apenas el Congreso no le dejó salir del país a Castillo para ir a la juramentación de Gustavo Petro como presidente de Colombia el 7 de agosto. Como diciendo, ¿saben qué? Pudo tener un canciller bien de derecha, así como tengo un ministro de Economía bien de derecha que ha participado en 2 gobiernos neoliberales, y así como el que dirige el Banco Central de Reserva es un neoliberal que pasa su cuarto quinquenio, que ha estado trabajando muy bien con los fujimoristas, que es Julio Velarde. Tal vez esa fue su intención, pero lo que pasa es que cada que Castillo pone gente que viene a la derecha, choca, porque Castillo es populista, ha sido dirigente magisterial, tiene que conceder a la bancada de la izquierda que lo apoyan, entonces choca. Y acá que hemos visto que Castillo y Rodríguez Mackey chocan en varios puntos. En primer lugar, lo del Sahara. Como le dije, a los 4 días que Rodríguez Mackey llegó a ser canciller, rompió relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática. Y eso fue un escándalo. ¿Por qué fue un escándalo internacional? Lo voy a explicar. Miren, aparte de España, que es un reino, hay 20 repúblicas hispanohablantes. Y solo una de ellas está militarmente ocupada en contra de la voluntad de su propia población, que es el Sahara Occidental, que fue colonia de España hasta el año 76. Cuando España se retira, lo invadieron Marruecos por el norte y Mauritania por el este y por el sur. Y la población de Sahara se organizó y formó lo que se llamaba el Frente Polisario para defenderse. Es una población pequeña, 1/4 de personas. Y para contrastar a ellos, Marruecos envió decenas o cientos de miles de marroquíes, en lo que ellos llamaban la Marcha Verde, y los saharauis llaman la Marcha Negra, para ocupar el Sahara. Y luego de ocupar la costa, sobre todo, rica en pesca y en fosfatos, crearon un megamuro de casi 3.000 kilómetros de largo y 3 metros de ancho
completamente minado. Ahora, desde que el año 89 se cayó el muro de Berlín en Alemania, uno podría pensar de que los muros iban a caer en todas partes. Pero se han construido 3 nuevos muros. El muro que separa a los palestinos, el megamuro que hace Donald Trump entre Estados Unidos y América Latina, y este muro que corta el Sahara Occidental en 2. Una pequeña parte para los saharauis y la mejor parte y toda la costa para Marruecos. Pero hay una diferencia, porque el megamuro de Trump o el muro que parte a los palestinos no están minados. Aunque Trump dijo que quería rodearlos algunos de estos con pantanos con cocodrilo, para que no entren los inmigrantes mexicanos o latinoamericanos. Pero el muro de Sahara Occidental está lleno de minas, con miles de minas. Y es el muro más extenso del planeta y tal vez de la historia planetaria en proporción a los habitantes que separa, que son ¿cuánto? 1/4 o medio millón. El muro entre América Latina y Estados Unidos separa a cientos de millones de personas. Y el muro que separa a los palestinos separa 5 a 10 millones de personas o 3 millones de personas. Y el muro, repito, de Sahara está minado, está con bombas. O sea, es un muro hecho para matar. Y el Rodríguez Mackey justifica la anexión de Sahara, que va contra la autodeterminación de los pueblos, que rechaza Miren, en el Perú celebramos el bicentenario de la independencia, y qué mejor regalo que el Perú reconociera que la única república hispana que sigue siendo ocupada sea independiente. No, Rodríguez Mackey lo revirtió y aprobó la anexión de Marruecos, que no solamente es anexión, es limpieza étnica, es reivindicar haber tirado bombas napalm contra miles de saharauis que han muerto por bombas napalm, que es un arma que está prohibida de usar, que ha hecho este muro y que prácticamente ha hecho que la República Árabe Saharaui en su mayor parte sea un gran pueblo joven, un campamento al sur oeste del desierto de Argelia. Y a mí me cuentan personas que han ido ahí que prácticamente estos campamentos son hechos por mujeres, porque las mujeres hacían las casas y se reparten la comida igualitariamente, y los hombres iban a pelear en la guerra. Y es inconcebible que un gobierno que se reclama progresista, democrático, popular, esté reivindicando la anexión de una monarquía absolutista contra la voluntad democrática de una nación. Entonces, ¿cómo puede Rodríguez Mackey justificar eso? Simplemente porque su política externa de él es apoyar a Estados Unidos en todo. Y con Estados Unidos se lleva bien con Marruecos, porque Marruecos es uno de los pocos países árabes que reconoce a Israel, y le conviene tener una buena relación con Marruecos porque es el país que está a la entrada del Mediterráneo, entre el Atlántico y el Mediterráneo. Por ahí se tiene que pasar. Es un país estratégicamente ubicado. Ahora, hay otra cuestión con Marruecos. Marruecos es la única monarquía importante que queda en el África. Solo quedan 2 pequeñas monarquías, Lesoto y Suazilandia, que quedan empotradas en Sudáfrica, pero no tiene mucho peso. Marruecos tiene casi 40 millones de habitantes. Tiene un gran peso. Ahora, otra característica que tiene Marruecos es de que es un país basado en una doctrina irredentistas. ¿Qué es el irredentismo? Que un país dice, quiero reclamar territorios que ahora están en otras naciones. Entonces, un ejemplo de irredentismo fue lo que hizo Hitler. Hitler decía, bueno, queremos reunificar a todos los territorios europeos que hablan alemán. Entonces, anexó a Austria, donde él nació. Luego anexó los territorios checos de los Sudetes, donde había mayoría de alemán hablantes. Y después quiso hacer lo mismo con los territorios germanos parlantes de Polonia. Y así se inició la Segunda Guerra Mundial. El irredentismo que tiene Marruecos es decir, bueno, el Sahara Occidental antes fue el Imperio Marroquí, Mauritania antes fue el Imperio Marroquí,
por lo tanto hay que comernos estos dos países. Buena parte de Argelia, de Mali y algunas ciudades españolas que están en Marruecos y tal vez las Islas Canarias, la reclaman para el imperio marroquí. O sea, el imperio marroquí reclama territorios o la monarquía de Marruecos reclama los territorios del antiguo imperio, que implica que ahora están repartidos entre 6 estados y un territorio más o menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y hay un paralelo significativo, como los incas. Los incas también, ahora el Tahuantinsuyo está repartido entre 6 repúblicas: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, que el territorio de los incas son más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahora imaginémonos que ahora hubiese un gobierno en el Perú que se reclame monárquico, además no democrático, sino autoritario, que restablezca el Inca en el Cusco y que pida la reconstitución del Tahuantinsuyo. O sea, anexionándose Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, parte de Chile, parte de Argentina. ¿Sí? O sea, sería una completa trastocamiento a la orden internacional. Bueno, eso es Marruecos en el África. Y Rodríguez Mackay está de acuerdo con esa agenda irredentista, o por lo menos simpatiza en la parte que Marruecos debe absorber al Sahara Occidental. Y todo eso Castillo lo aceptó durante un mes. Porque cuando el Perú rompe con Sahara Occidental fue el 9 de agosto, 4 días después de que el 5 de agosto Rodríguez Mackay juramentó como canciller. Y se ha demorado un mes Castillo para mandar un Twitter que dice: reivindicamos la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Por qué se ha demorado un mes? Porque él lo hace a través de un Twitter. ¿Por qué no lo cortó desde el primer momento? Entonces yo veo demasiadas contradicciones en Castillo, sinceramente, ¿no? ¿Por qué lo ha tenido este señor tanto tiempo? Un señor que además apenas llegó al cargo, saltó el Diario 1. Yo no sabía por qué el Diario 1 saltaba tanto. Porque yo había escuchado el nombre Rodríguez Mackay, pero no lo encontraba muy bien. Sé que yo escribí antes una columna en el diario Correo, mi columna era de análisis internacional objetiva. Por razones que no quiero contar ahora, me retiré de Correo y luego lo trajeron al señor Rodríguez Mackay, pero él transformó la columna de análisis internacional en una columna de opinión sobre temas peruanos también, que siempre justificaba las posiciones más duras de la derecha. Bueno, al principio no entendía por qué la hostilidad del Diario 1. Básicamente le criticaba por la cuestión de que Rodríguez Mackay no rechazaba el acuerdo de Escazú en Costa Rica, que defiende a los medioambientalistas y a los pueblos nativos frente a las agresiones de multinacionales. Después viene este problema de Sahara Occidental, donde ahí ya me doy cuenta de que no es cualquier cosa, porque, o sea, ser el único país de la comunidad andina que rompe relaciones con la República Árabe Saharaui, justo en el momento que Colombia las reabre, o las abre, no era cualquier cosa. Después hemos tenido el problema de la Convención del Mar, que el señor Rodríguez Mackay ha querido que el Perú firme la Convención del Mar, lo cual significa renunciar a las 200 millas y aceptar las 12 millas, o sea, las 200 millas multiplicadas por más de 2.500, o 2.200 o 2.500 kilómetros de la costa, son aproximadamente 720.000 kilómetros cuadrados. Y el territorio del Perú son 1.200.000 y tantos mil kilómetros cuadrados. Es un montón de territorio peruano. Y recortar las 200 millas es la mayor concesión territorial de la historia peruana. Pero bueno, el Perú ha perdido territorios ante Chile y sobre todo ante Brasil. El Perú no se cuenta tanto, pero el que más ha quitado territorios a Perú no ha sido Chile, sino Brasil. También ha perdido con Colombia, ha tenido problemas fronterizos con Bolivia y Ecuador, pero es ante vecinos. Pero perder el mar no sería ante vecinos, sería ante las grandes potencias y las grandes multinacionales pesqueras que están saqueando el mar. Y no es solamente perder el derecho al mar, a los peces, a los mariscos, es también al subsuelo, potencialmente rico en metales, minerales, petróleo, gas, y también al espacio aéreo.
Entonces, ya eso fue, esta cuestión del mar fue la gota que calmó el vaso, que colmó el vaso. Y yo creo que con la cuestión del mar, lo de Escazú, lo de, lo de Marruecos y Sahara Occidental, generó demasiadas olas en contra. Y por más que Castillo tal vez quiso mantenerlo, se hacía imposible. Y una manera de empujar lo que se vaya era haciendo comunicados públicos en su contra de manera indirecta, sacando un tuit a favor del Sahara Occidental, hablando a favor de las 200 millas. Ahora, a mí me llama mucho la atención la actitud de la oposición, porque la oposición ha querido la posición de derecha, ¿no? Porque hay también, o debería haber una oposición de izquierda, que no tiene mayor, porque no hay oposición de izquierda en el Parlamento, pero sí hay oposición de izquierda en varios sectores sindicales o laborales, ¿no? Es pequeña, pero existe. O sea, gente de izquierda que dice Castillo no es de izquierda, es un gobierno de nueva derecha, como uno dice, pero es un sector todavía pequeño. Pero bueno, la oposición de derecha le ha querido sacar a Castillo de Palacio con el argumento de que ha hecho traición a la patria al querer plantear el mar para Bolivia. Pero el mar para Bolivia no es traición a la patria, porque el Perú tuvo su peor derrota militar por defender el litoral boliviano en la guerra del Pacífico, 1779-1784. El Perú perdió Tacna, Arica, Tarapacá, luego Arica la recuperó, pero Tacna la recuperó, por defender al departamento de Antofagasta de Bolivia, un departamento que es más grande que la suma de Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica juntos. O sea, el Perú, defender el mar para Bolivia es parte de la geopolítica peruana y varios gobiernos peruanos han estado de acuerdo. Inclusive Fujimori, Toledo, Alan García le han dado una concesión a Bolivia en hilo que se llama Bolivia Mar. Pero bueno, a Castillo lo quieren decir traidor a la patria por ir el mar para Bolivia, porque además el mar para Bolivia la mejor manera de sacarlo es a través de una concesión que le haga Chile o a través de transformar a la comunidad andina en una gran patria, como correctamente lo dijo, en ese caso sí estoy de acuerdo con Rodríguez Mackey. Pero cuando tenemos ahora un canciller que dice que hay que firmar la Convención del Mar y renunciar a las 200 millas, ahí no le dicen traición a la patria. Tampoco para ellos fue traición a la patria que la Repsol destroce el mar de Lima y Callao y los 4 comunidades del Callao mutis con respecto a lo de la Repsol. Y los marinos que están en puesto igualmente, claro, porque la Repsol les ayuda con sus campañas. Y la señora Lady Camones, que venía de Chimbote, mutis también con la cuestión de la Repsol y también mutis con la cuestión del narcotráfico y la contaminación que hay en Chimbote, uno de los puertos más contaminados y pestilentes, no solamente del Perú, sino del mundo. Bueno, y también me llama la atención la actitud de la izquierda. ¿Por qué la izquierda no ha hecho, no pidió una moción de censura contra Rodríguez Mackey? No le escuchó ninguna crítica a Rodríguez Mackey de parte de Guillermo Bermejo, que es el supuestamente el más radical de los congresistas, ni nadie de Perú Democrático. No he visto nada de Perú Bicentenario ni el bloque magisterial. Sí vi que Perú Libre hizo un comunicado muy fuerte contra él, pero sin pedir una moción de censura, y también se manifestó la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, en contra suya. Pero no pidieron una interpelación a él. Solamente la cuestión del Sahara para interpelarlo, o su intento de rechazar el Escazú, o la cuestión del mar. No hubo nada de eso. Y interesante que Perú Libre sí ha censurado a 2 ministras de izquierda, a la premier Mirta Vázquez con todo su gabinete, el segundo que tuvo Castillo, y a la ministra de Trabajo, Marta Chávez, Betsy Chávez, que fue una persona que levantó el salario mínimo poquito, 10% a 1,000 soles, que no es nada, pero igual no es nada por el poder adquisitivo, pero al menos hizo algo y también quiso hacer un código de trabajo. Pero a este caballero no lo han censurado. Se va porque chocó demasiado con Castillo. Era imposible mantener un gobierno que se reclame progresista
con alguien que toda su vida política hizo lucha contra el progresismo, porque Rodríguez Mackay abiertamente condenaba al grupo al progresismo, acusaba de caviares inclusive a la derecha democrática o la derecha suave o blanda. Él estaba en contra de la Comunidad Estado Latinoamericana del Caribe, la CELAC, de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, porque para él solamente debería haber la OEA, liderada por Estados Unidos. Él está de acuerdo con la intromisión de las grandes corporaciones en el mar, por eso es que está de acuerdo con la Comisión del Mar, y en la Amazonía, pues está en contra del Acuerdo de Escazú. Es una persona que reivindica la derecha más dura, que no es democrática porque por eso se identifica con el rey autocrático de Marruecos. Por eso pide la liberación de Yanine Áñez, la dictadora boliviana, que para ellos no fue dictadora. También pide la excarcelación de Fujimori, porque por su hija él votó, y él considera igualmente, el señor Rodríguez Mackay, que lo que pasó en noviembre del año 2020 en el Perú no fue un golpe. Entonces hemos visto la caída de Rodríguez Mackay, pero yo pienso que en esta caída tanto Castillo como Rodríguez Mackay quedan muy mal parados. Creo que con esta renuncia de Rodríguez Mackay, tanto él como Castillo quedan muy mal parados. Rodríguez Mackay porque él fue el teórico de la derecha dura en términos internacionales y terminó entrando a un gobierno que él inicialmente acusó de comunista, de dictatorial, y sin arrepentírselo de haber dicho eso. O sea, ha demostrado que no tiene principios. Y en cuanto al profesor Castillo, también queda mal parado, porque tuvo una persona con un ideario tan distinto al original con el cual él fue electo como canciller, mientras que toda América Latina va teniendo gobiernos que se llaman progresistas y adoptando cancilleres progresistas, él adoptaba un canciller que venía de la derecha dura. Y entonces demuestra que los dos no han tenido muchos principios. A este momento que transmito no sé quién va a ser el canciller, no tengo ni la menor idea, pero creo que tal como están las cosas no me extrañaría que Castillo vuelva a poner a un diplomático o a alguien que ya ha tenido experiencias en un gobierno neoliberal. Bueno, una vez hecho esto, quisiera tocar el tema de la monarquía británica. Justamente hace unos minutos hemos visto la proclamación del rey Carlos, que se ha reunido el consejo privado de la reina, ¿no?, en el Palacio St. James, y lo han proclamado como nuevo rey. Y al momento que estoy transmitiendo, está yendo en distintos pueblos del país proclamas para decir que él es el nuevo rey, o sea, a la usanza antigua. Ahora, ¿qué va a significar que Carlos III es rey? Bueno, yo creo que vamos a tener una nueva era, no solamente en el Reino Unido, sino en la Mancomunidad Británica de Naciones. Yo tengo mis dudas de que Carlos tenga esa misma simpatía y apoyo popular que tuvo su madre, y creo que con el actual gobierno de Elizabeth Truss vamos a tener tendencias centrífugas en el Reino Unido, y no me extrañaría que durante su reino este país se divida, que Irlanda del Norte busque reunificarse con la República de Irlanda y que Escocia busque separarse y constituirse un país aparte. Además, que de los otros 14 países que aceptan a Carlos III como rey, algunos de ellos van a querer tener la ruta republicana, particularmente los que se encuentran en el Caribe, como Belice, Jamaica o alguna de las islas. Barbados acaba de convertirse en república. Interesante, vamos a pasar más adelante un video que yo hice hace poco, donde explico un poquito lo que ha venido pasando en el Reino Unido, pero quiero hacer dos comentarios más. En primer lugar, que en el mensaje que dio Carlos hace unos minutos,
casi todos los que están en el Consejo Privado son de Inglaterra. Yo diría que el 99% eran británicos. Y se supone que él es el rey también de Canadá, que es el país más grande de las Américas, Australia, que es todo un continente, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Jamaica, Belice, 15 países en total. Y aparte es la cabeza de la Mancomunidad Británica de Naciones, que son 54, 56 países, más de la cuarta parte de las Naciones Unidas, la cuarta parte de la población mundial. Y no había representante, casi no había representante de ellos. O sea que tenemos que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Belice van a tener que ser liderados por un rey donde ellos no han participado para nada en su coronación o muy poco. Y en el caso, por ejemplo, de la isla Salomón o de Tuvalu, de varias islas de Indonesia, durante los 70 años que estuvo Elizabeth II, creo que solo recibió su visita durante 2 veces y en total ni una semana estuvieron su reina asumado los días que estuvo ahí. Esto creo que va a generar, yo creo que a la postre va a generar que algunos de estos países van a buscar constituirse como repúblicas separadas. No me siento muy optimista con que Carlos pueda tener esa capacidad de unificar al reino. Y el último comentario que quiero hacer es que muchas personas me escriben y me dicen de que ellos no sienten simpatía por la muerte de Elizabeth II porque dicen que la monarquía británica destrozó el barco Belgrano, y hizo una guerra tremenda en las Malvinas, ayudó a varios golpes militares, anteriormente invadió la Bahía de la Plata, estoy hablando del siglo antepasado, la corona británica también apoyó a Chile en la guerra contra Bolivia y Perú, donde Bolivia perdió su litoral y Perú perdió varias provincias. Muchos me escriben de que la monarquía británica estaba envuelto en la guerra de Afganistán, que ha durado 2 décadas, en la de Irak, en la de Siria, en la de Libia, Yugoslavia, que han destrozado estos países. Libia ahora es una guerra civil tremenda, Yugoslavia se ha partido en 8 pedazos, y que resultado de estas guerras, millones han sido desplazados y cientos de miles, o si no millones, han muerto. Y también ahora me dicen de que ahora están envueltos en esta guerra entre Rusia y Ucrania, que esta guerra lo único que está haciendo es, según lo que me escriben, es levantando los precios del gas, la luz, y con eso generar una inflación a nivel mundial. Y me dicen, no entendemos cómo es posible que en casa el Reino Unido permite un referéndum por la independencia por Escocia en el año 2014, pero el Reino Unido no está de acuerdo con que las zonas de habla rusa en Ucrania, que son Crimea, Donetsk y Lugansk, hayan tenido lo mismo el mismo año. O no entienden cómo el Reino Unido le permitió la independencia a Irlanda a condición de que Irlanda no sea parte de un bloque militar contrario, pero quieren que Ucrania hubiese sido miembro de la OTAN. Y no ven, entonces, esta monarquía además tiene una vida toda fantuosa, plantean la división social en grados extremos, y además, este señor es cabeza de una iglesia nacional. Entonces, no hay una separación entre el Estado y la religión, porque además, alrededor de 25 obispos anglicanos automáticamente son miembros de la Cámara de los Lores. Claro, se pueden hacer muchas críticas al Reino Unido, al Imperio Británico, y yo escucho esas opiniones, pero también transmito las opiniones que hay en este país que creen que la monarquía británica, el sistema monárquico, permite estabilidad, continuidad, y que no hayan altercados radicales, revoluciones, guerras civiles, levantamientos, como son normales en Latinoamérica. Entonces, yo me conformo en transmitir estos 2 puntos de vista, ¿no? Y de decir de que en estos momentos la mayoría del pueblo británico, la inmensa mayoría, son monarquistas. Y si Escocia se separa del Reino Unido, van a seguir aceptando a Carlos III como su soberano. Si Irlanda del Norte se separa, es diferente. Van a adoptar un régimen republicano con Irlanda. En cuanto al actual gobierno conservador, la verdad es que no sé si la señora Elizabeth Truss
¿no? Curiosamente, de Elizabeth Windsor, que era la reina, ya no está, y ahora tenemos una primera que se llama Elizabeth, pero es Elizabeth Truss. No veo a Elizabeth Truss como una persona que sea capaz de cohesionar al país, de limar estas asperezas con Inglaterra, con Escocia y con Irlanda del Norte. Y no la veo tan capaz como para ganar las elecciones de aquí a 2 años. Mientras tanto, vamos a entrar en una fuerte inflación, no hiperinflación, sino una fuerte inflación de más de 2 dígitos, y tal vez con elementos de recesión aquí en el Reino Unido. Un corolario. Mientras hablaba Carlos, 2 datos muy interesantes que quiero que la gente se dé cuenta. El primero es de que las proclamaciones más importantes eran en Londres, Edimburgo, capital de Escocia, y Dublín, capital de Irlanda del Norte. No mencionaron a Cardiff, capital de Gales, porque Gales, a pesar de que es el cuarto país, no figura tampoco en la bandera británica. La bandera británica es la suma de 3 banderas: la de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra, la de San Andrés, la de Escocia, y la de San Patricio, la de Irlanda. Porque Gales, desde hace 8 siglos, fue ocupada por Inglaterra, y la ley de Inglaterra es la misma que la de Gales. Y Gales, a pesar de que tiene su Senado o Senat, que le llaman en galés, no está contemplado como un país muy diferente en la tradición monárquica. Recién, poco a poco, Gales ha venido ganando su performance, su propio perfil. Y el otro dato interesante es que a la hora de que Carlos acepta la proclamación, él dice: yo soy de la Iglesia de Inglaterra, pero firma un compromiso que la Iglesia de Escocia no va a ser la Iglesia de Inglaterra, sino la presbiteriana protestante, que son diferentes. La Iglesia de Inglaterra es anglicana y acepta como su líder al rey de Inglaterra. La Iglesia de Escocia no acepta como su líder necesariamente al rey de Inglaterra, y es una iglesia un poco más democrática, pues son presbiterianos, y su culto es diferente. Entonces, están aceptando de que Escocia e Inglaterra tienen religiones diferentes. Y se supone que la iglesia de Inglaterra y la de Gales y la de Irlanda del Norte es similar, pero la de Escocia sí es diferente. Y la unión, en verdad, es la unión de la corona de Escocia con la corona de Inglaterra, que incluía a Gales y que incluía a toda Irlanda. Ahora solamente incluía a Irlanda del Norte. Es un dato bien interesante que me estuve percatando. Bueno, dentro de un rato vamos a pasar 2 videos. Un pequeño video que fue hecho por el primer ministro británico, Boris Johnson, el 2 de septiembre, justamente en el aniversario número 12 de una reunión que tuvimos con la comunidad de habla española y portuguesa y los embajadores, donde él reconoció a la minoría iberoamericana en los formularios. Y fue por la bicentenario de la independencia, además. Y ahí hizo un saludo a mi persona. Y luego también echó una carta a mi persona. Y ahí, como ustedes verán en el video, me dice: mi viejo amigo Isaac. Y ustedes dirán: pero Boris Johnson es conservador, es de derecha. Sí, pero en política uno mantiene la amistad a pesar de las tremendas diferencias políticas, porque hay cierto respeto que se ha ganado mutuamente. Y creo que lo valiente no lo quita lo cortés. Y todo esto es en el contexto de que aquí en el Reino Unido hemos empezado el mes de la comunidad de habla española y portuguesa, que se llama el Mes Amigo, que empieza con el Día de Brasil y con los 5 siglos desde que se inició la primera circunnavegación, que terminó la primera circunnavegación al planeta, que fue hecha en español y portugués, los primeros 2 idiomas globales, que se acabó el 6 de septiembre de 1522, cuando llegó a Sanlúcar de Barrameda el español Elcano, y la había iniciado 3 años antes el portugués Fernando Magallanes. Y justamente el 6 de septiembre es la última vez que se vio a Elizabeth, y el 8 de septiembre, cuando muere, es el 500 aniversario, cuando la flota del Cano llega a Cádiz, donde había partido 3 años atrás, el 10 de septiembre. Y ahora, y después de ese video sobre Boris Johnson, tenemos
un video que yo hice explicando lo que podría pasar con la monarquía británica. Eso es todo por ahora y muchas gracias a Wilmar Domínguez por su constante apoyo y al canal de Inti Noticias y por favor denle un like, apóyenlo económicamente, hagan sus comentarios y yo les invito a que también vean mi Facebook que es Isabigio y con Wilmer pronto vamos a abrir mi canal. Ahora sí les prometo que espero que esta semana vamos a hacerlo. Bueno, me despido Gracias. de ustedes. Gracias, Isaac. Muchas gracias. Amigos, por favor, no se pierdan. Pronto Isaac Villo también en su canal en YouTube. No te olvides suscribirte a su Facebook y pronto a su canal en YouTube. Gracias, Isaac. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.